Mi nombre es Jonathan Torres y les voy a hablar de la parametrización de la curva Trackness. Primero partiremos de la definición. Si tenemos un plano cartesiano y empezamos en el punto 1,0, la definición de la Trackness es que nosotros vamos a estar colocados en el eje Y. Es como si nosotros estuviéramos colocados más bien en el eje Y. Estamos en un punto cualesquiera, por ejemplo este, y es una curva tal que el ángulo, vamos a poder poner un punto un poco más alto, tal que el ángulo entre la recta tangente, que es esta, a la curva, por ejemplo, se va a ver algo así, aproximadamente. Entonces, este ángulo que hace la recta tangente con el eje Y, este ángulo lo vamos a llamar T. La curva está parametrizada respecto a ese ángulo, que si se fijan si esta curva se alarga hasta infinito, el ángulo tiende a 0, y si llegamos al medio, nos acercamos al medio, este ángulo va a tender a ser 90 grados. Es decir, cuando estemos en el punto inicial, en el 1,0, el ángulo será de 90 grados, y si nos vamos hacia atrás, es decir, si empezamos ahora a irnos hacia acá, no va a ser este ángulo que consideremos, sino que va a ser el de acá. Es decir, que el ángulo θ va entre 0 y pi medios. Esto es abierto, no llega, es en el límite, hasta pi igual abierto. Entonces ese va a ser el parámetro de nuestra curva, y la definición es que esta curva tiene la propiedad que su recta tangente, al intersectar con el eje Y, si consideramos la distancia desde este punto P, y el punto Q de la intersección, esa distancia es fija y es igual a 1. Entonces supongamos que vamos a plantear la ecuación de la recta tangente para un ángulo T. Ahora, esta recta, mejor dicho, vamos a considerar la forma punto pendiente, que va a ser Y menos. Ahora, esta curva, el punto P, tiene coordenadas x, t, porque dependen del ángulo, y y, t. ¿Ok? Entonces, según la fórmula de punto pendiente es esto, y menos la coordenada y, es igual a la pendiente, que ahorita vamos a ir hacia ella, por x menos la coordenada en x. Ahora, para calcular la pendiente vamos a hacer trigonometría. Notemos este triángulo rectángulo que se forma aquí. Entonces, la pendiente es el cambio en el eje Y entre el cambio en el eje X, ¿no? Y el cambio en el eje Y, como esta hipotenusa es de tamaño 1, pues va a ser simplemente el coseno de t, y el cambio en el eje X va a ser seno del ángulo t. Entonces, esta pendiente es coseno de t entre seno de t. Muy bien. Una vez que ya tenemos nuestra curva, vamos a aplicar la condición. ¿Cuál es la condición? La condición es que la distancia del punto P al punto Q siempre es igual a 1. Entonces, ¿cuál es el punto de intersección con el eje de la Y? Pues eso es cuando la coordenada X es igual a 0. Entonces, si consideramos que X en la recta, recordemos que esto no es para la curva, no es x de t, es X, que es en la ecuación de la recta, porque es la recta la que va a intersectar al eje Y, no la curva. Es cuando X vale 0, hay que despejar Y. Entonces Y va a ser, recordemos que coseno entre seno es cotangente del ángulo. Esto multiplicado, como la X es 0, va a ser simplemente menos X de t, y el Y de t va a pasar sumando. Muy bien. Entonces esta es la intersección, ¿no? Entonces tenemos que las coordenadas del punto Q son 0, menos cotangente de t por x de t más y de t. Y las coordenadas del punto P son x de t, y de t. Ahora vamos a aplicar la distancia de P a Q. Esto podemos elevar ambos lados al cuadrado, por cierto, que ambos son positivos como quiera, para no tener que utilizar la raíz, porque pues 1 al cuadrado es 1. Y así podemos simplificar el álgebra, ¿no? Entonces vamos a calcular la distancia entre dos puntos, que es simplemente xt menos 0 al cuadrado más y de t
menos cotangente de t, x de t, más y de t, todo al cuadrado. Y me faltó un paréntesis. Ahí está. Y esto es igual a 1. Desarrollando tendríamos que x de t al cuadrado. Las y de t se cancelan y nada más queda este término de aquí. Y al elevarlo al cuadrado va a ser cotangente cuadrada de t por x cuadrada de t. Todo esto es igual a 1. Podemos factorizar x cuadrada. Y recordemos que hay una identidad conocida y es que 1 más cotangente cuadrada es cosecante al cuadrado, perdón. Entonces esto es cosecante al cuadrado de t igual a 1. Y finalmente despejando nos queda que x de t es el inverso, o el recíproco mejor dicho, de la cosecante cuadrada, que es y con la raíz, entonces sería simplemente seno de t. Ya tenemos una expresión para x de t. Ahora tenemos que usar otra condición, y eso es que la pendiente es al mismo tiempo pues el cociente de las derivadas entre y y x. Entonces, como sabemos que y' de t entre x' de t es igual a la pendiente, que es cotangente de t, tenemos que y de t, y' va a ser x' de t por cotangente de t. De acá arriba podemos obtener una expresión para x de t, x' de t, que es simplemente el coseno. Entonces sustituimos eso acá abajo, y como la cotangente es coseno entre seno, esto nos va a dar que y' es coseno al cuadrado de t entre seno de t. Y ahora vamos a la identidad de que coseno al cuadrado es 1 menos seno cuadrado de t. Y dividiendo cada término tendríamos 1 entre seno es el cosecante de t y el otro queda como seno de t. Entonces, como esta es la derivada de y, para obtener y podemos integrarla por el teorema fundamental del cálculo desde una t inicial hasta la t cualquiera, y simplemente integramos, ¿no? La integral de la cosecante es un resultado conocido que es logaritmo de la tangente de t medios, y la integral del seno es el coseno, de menos seno es el coseno, más c, ¿no? La constante de integración. Entonces, para hacer esto simplemente necesitamos usar la condición inicial, y la condición inicial es que cuando el ángulo era 90 grados, ya ven que anteriormente les expliqué que cerca del medio del ángulo tendía a ser 90 grados, o sea, pi medios, radianes. Lo que pasaba es que el punto es el 1,0, es decir, que x de t va a ser 1 y y de t va a ser 0. Entonces evaluamos esta condición inicial, nos queda el lado izquierdo igual a 0, y aquí tendríamos logaritmo de la tangente de t medios, que eso es pi cuartos, más coseno de pi medios, más 0. Ahora, tangente de pi cuartos es 1, coseno de pi medios es 0, y el logaritmo de 1 es 0, entonces tendríamos igual a 0. Entonces, esto nos dice que c es igual a 0. Entonces, finalmente obtendríamos que y de t va a ser el logaritmo de la tangente de t medio más coseno de t, y la x de t va a ser el seno de t. Y esas son las ecuaciones paramétricas de la Tracknis. Muchas gracias por ver el video.